Hola amigos, voy a comenzar el montaje de nuestra última referencia en AK sobre la furgoneta tipo HI de servicios públicos. Teniendo en cuenta todo el tema de las instrucciones, como podéis ver aquí, detalladas, esta será la versión elegida. He montado las partes generales, como por ejemplo, ya tengo montada, como veis aquí, en líneas generales, la carrocería, que veis que viene en una sola pieza, y yo le he añadido las piezas en fotograbado que trae el kit. He colocado la parte de la sirena, he cerrado la puerta lateral con la guía en fotograbado y he puesto el recubrimiento de las partes interiores, como son este lateral, el techo y esta parte de aquí. Por otro lado, tengo el interior, que no está pegado, pero como veis aquí son los asientos y esta es la estructura interior. La parte del salpicadero con el volante, chasis inferior, como veis aquí, el tubo de escape y por supuesto los neumáticos. Tenéis que tener en cuenta la inclinación y el ángulo del dibujo del neumático. Con todo esto unido y juntos, pues ya puedo empezar a pintar cada una de las partes por separado. Siguiendo las instrucciones, voy a trabajar el tablero de mandos. Para ello, el cuerpo va en color blanco y estos detalles en gris. He usado como color base este color, y después en la parte superior he aplicado el blanco mate. Siguiendo las instrucciones, después pinto en gris con este color y a continuación empiezo los primeros efectos usando un lápiz acuarelable en color aluminio. En la parte del gris empiezo a hacer este tipo de efectos. Como veis, son efectos de descascarillado o de desgaste. En la zona de blanco usaré simplemente un portaminas con una mina de grafito para hacer este tipo de detalles. Para proseguir con el descascarillado, sigo haciendo este tipo de efectos con el lápiz, con una mina del 2B, y a medida que voy subiendo lo voy minimizando y vais viendo cómo va adquiriendo el efecto de ser una parte muy usada. Este es el aspecto de la pieza una vez hecho todo el proceso de desgastes, arañazos, desconchones, y ahora voy a protegerlo todo con una capa de barniz brillante. Con el barniz brillante de Real Color aplicado en el aerógrafo, apenas un poquito, voy a dar una capa de barniz brillante. Este es el resultado final. A continuación, aprovechando el brillo del barniz, voy a colocar la calca. Y voy a usar la calca del cuentakilómetros, con este tipo de cuchilla, y corto la calca. La calca, con algo de agua, la introduzco y espero a que haga efecto la disolución del pegamento. Y para preparar la pieza voy a colocar primero este producto que mejorará la adhesión de la calca. Cojo otra cazoleta, coloco un poco del producto y simplemente con un pincel viejo lo que hago es mojar el producto y aplicarlo sobre la zona que vamos a usar para colocar la calca. Cojo la calca con mucho cuidado y la coloco en su sitio. Y ahora, de nuevo con el pincel,
espero y absorbo el líquido restante. Ahora voy a esperar unos 10 minutos hasta aplicar el siguiente producto. Pasados los 10 minutos, ahora voy a usar este líquido, que es un líquido que adaptará perfectamente la calca en el hueco de la superficie del panel de instrumentos. Una vez que los líquidos de colocación de calcas ya están secos, voy a marcar los volúmenes y los relieves con un panel liner. En este caso usaré este en un tono sepia. Veis exactamente la punta tan fina que tiene y voy marcando todos los volúmenes de la pieza. El siguiente paso es usar la técnica de los óleos. Con un pincel fino, en la zona inferior, aplicaré unas gotas del óleo. Y ahora, con un pincel de cerda sintética más bien antiguo o usado, lo que haré es difuminar. A medida que voy difuminando, se va creando una sombra. Si queréis acentuarla un poquito más, si queréis darle más contraste, de nuevo cogemos el color más oscuro, aplicamos unas cuantas gotas más y acto seguido volvemos a difuminar. Ahora he aplicado una capa de barniz mate en toda la pieza y este es el acabado que tiene. Y ahora el último detalle es crear en el cuentakilómetros el efecto del cristal, y para ello voy a usar este barniz cerámico que veis aquí, coger apenas una gota y aplicarlo sobre el cuentakilómetros. Vais a ver el efecto que da de cristal, lo veis. Voy a comenzar con la pintura del interior. Para eso doy una capa base en este color, un negro mate. Para sacar luces en el negro, lo que voy a usar es este color. Daré las primeras luces en las áreas centrales del suelo. Vais viendo cómo va cogiendo volumen y el efecto de desgaste en la parte central. Y vais viendo cómo voy obteniendo las luces y la volumetría. Ya tenemos montado parte de los interiores, sobre todo las estructuras. Aquí vemos que ya tengo terminada esta estructura interior y los laterales. Vamos a hacer los desgastes sobre el piso negro, como he hecho aquí. Primero hago pequeños desconchones, sobre todo en la dirección de la entrada y salida de carga, y hago este tipo de rayones primero. Como veis, he centrado los efectos en la zona posterior de la carga y en la puerta lateral de la carga. Y como siempre, haciendo arañazos, como veis aquí, en la dirección más o menos de la entrada y salida de la carga. Cuanto más presión, más intensa será la capacidad para hacer este tipo de desgastes y desconchones. El siguiente paso en la parte de ensuciar los interiores del suelo de la HI es usar pigmentos. Usaré un pincel ya muy usado y empezaré a colocar el pigmento en las zonas adecuadas. Y ahora directamente aplico el fijador, mojo el pincel viejo y por capilaridad vais viendo cómo lo voy fijando. Una vez está seco todo el pigmento con el fijador, como veis aquí, está perfectamente fijado. Ahora vuelvo y cojo un panel liner en color sepia, marcar las esquinas.
como veis aquí. Con agua, y lo que tengo que hacer es echar una buena cantidad de cola blanca y a continuación mezclar hasta conseguir una disolución perfecta. Con un pincel ancho viejo extiendo y ahora tomaré este tipo de hojas secas y las esparciré por la superficie. Ahora lo único que tengo que hacer es esperar a que seque. Ya es el resultado final de los interiores ya terminado. He colocado las ruedas y ya podéis ver cómo queda. Esta ya es la carrocería a la cual le he aplicado una capa de color blanco grisáceo como color base, tanto por dentro como por fuera. Y ahora voy a empezar a trabajar en el patrón del dibujo de la decoración de la policía francesa. Ahora he enmascarado todo el dibujo del rayado de la parte trasera, de los laterales y del frontal, usando nuestra cinta de enmascarar de 2 milímetros y después protegiendo el resto con la cinta más ancha de 18 milímetros. Ahora, como veis aquí, he aplicado el color rojo, en este caso según marcan las instrucciones, el rojo Signal Red, y una vez seco, lo único que tengo que hacer es empezar a retirar las máscaras que he aplicado antes. Tras quitar todas las máscaras, vemos por fin el aspecto de la zona trasera y los laterales. Tapo todas las zonas para proteger el color blanco y ahora aplicaré el último color, que es el color negro. Ya he aplicado el color negro. Ahora, usando este color, un gris oscuro, voy aplicando luces en la zona superior. Y vais viendo cómo va cogiendo volumen el negro, solamente en esta parte superior de la carrocería. Y ahora sí, ya tengo pintada la carrocería según las instrucciones. Empezar a hacer los primeros efectos de desgaste en la carrocería del vehículo. Para ello me va a hacer falta este color que veis aquí, y lo primero que haré es, en una cazoleta pondré apenas una gota y ahora con un trozo de esponja de este tipo que viene en muchos sets, lo que hago es que recorto un trocito y hago este gesto, empapo la esponja en la pintura y ahora sobre una servilleta absorbente descargo el exceso de pintura. ¿De acuerdo? Y ahora veis aquí que está la esponja impregnada y lo que hago es, en un ángulo de 90 grados, ir haciendo esto. Y ahora vais viendo aquí el efecto del oxidado del metal. Tras el efecto de oxidado con la esponja, ahora voy a repetir lo mismo, pero usando este color. Con esta esponjita voy resaltando los relieves. El siguiente paso es hacer los arañazos usando un portaminas, en este caso usaré este de 0,5 y un lápiz del HB. Lo que haré es empezar a hacer pequeños descascarillados
sobre todo en las aristas, y después con el portaminas lo que haré serán pequeños arañazos. Y por último, lápiz acuarelable en color aluminio, empezaré a resaltar sobre todo en las aristas y hacer pequeños desconchones, como veis aquí. Sobre todo en la zona de entrada y salida del conductor, el guardabarros, y sobre todo en la puerta lateral, justo en la zona donde está la cerradura de la puerta. Trabajamos toda esta zona. El siguiente paso es usar un barniz brillante, en este caso usaré el Real Color, ¿de acuerdo? Cargaré algo en el aerógrafo, como veis aquí, y ahora voy aplicando suaves capas. Una vez que ya he dado la capa, he colocado las calcas, ¿de acuerdo? Y ahora voy a empezar a hacer el efecto para resaltar los volúmenes de las estructuras exteriores de la carrocería. Para ello voy a usar de nuevo un panel liner, en este caso en un tono sepia, y lo que haré es marcar todos los huecos y todas las líneas. ¿Veis cómo se va marcando? Después de marcar todas las líneas con el panel liner, ahora voy a trabajar con los óleos, y para ello voy a empezar a trabajar con este color, el cream brown, y voy a aplicar unas gotas en la zona superior, en esta parte de aquí, en seco, y en esta parte de aquí. Y ahora, con un pincel de cerda sintética, empiezo a difuminar, haciendo este gesto. Primero extiendo el óleo y ahora lo voy fundiendo. Aplico una capa de barniz mate. Una vez que está seco el barniz, al quitar el enmascaramiento, podéis ver el efecto del limpiaparabrisas. Y por fin, este es el modelo ya terminado, como podéis ver aquí. Este es el tamaño que tiene, y aquí podéis ver la parte trasera, este lateral, da la opción de tener las ventanillas en diferentes posiciones, como veis aquí, ¿de acuerdo? Este es el frontal. Y en resumen, este es el resultado final de nuestro modelo. Espero que os haya gustado el desarrollo de este precioso kit que disponemos en AK Interactive.